Bueno, en esta oportunidad, esta charla la vamos a hacer sobre el tema cómo podemos multiplicar algunas plantas de las que nosotros tenemos en la huerta. Hablar de multiplicación de plantas es bastante sencillo y bastante complicado a la vez, porque cada una de estas especies que nosotros podemos ir hablando en el transcurso de esta charla pueden tener comportamientos diferentes. Algunas son similares, pero hay otras que son muy diferentes. En el tema de multiplicar plantas, uno dice, sí, voy a agarrar y voy a sacar parte de una planta, algún órgano, un pedazo de tallo y hago otra planta. Otra, tengo la posibilidad de sacar un pedacito de una hoja y puedo llegar a hacer una planta. Otras es, yo tengo una planta que me produjo una flor, esa flor me dio un fruto y me dio muchas semillas. Bueno, la multiplicación ahí vamos a sembrar al año siguiente. Bueno, gracias a Dios que tuvimos semillas, esas semillas van a germinar y van a dar una nueva planta. Esas serían algunas de las consideraciones que podemos llegar a hablar hoy en esta pequeña charla. Para multiplicar plantas o multiplicación de plantas decimos, bueno, vamos a tener una serie de condiciones para tratar de generar nuevos individuos a partir de esta planta o de este individuo que no tenemos como madre o como origen. ¿Qué le podemos hablar o qué condiciones debemos tener? Bueno, temperatura. Todos estos temas van a ser a modo de ejemplo muy general, pero sí para que se interprete qué es lo que sucede con cada una de estas especies. Si nosotros tenemos una planta que es de un requerimiento de clima templado y la tenemos a baja temperatura o a una temperatura por debajo del nivel normal de donde se desarrolla, esa planta por ahí puede llegar a crecer, pero no va a cumplir todos sus estadios. Entonces va a ser una planta que va a quedar en estado vegetativo y cuando cambian las temperaturas de la región, con temperaturas bajas, esa planta no va a alcanzar a florecer. Entonces, si esa planta originalmente se multiplica por semilla, en nuestra región no la vamos a poder lograr. Mientras que una planta que si bien producen semillas, la mayoría producen semillas, pero las condiciones de climas de la región no hacen que se desarrolle, puede llegar a tener otra vía de multiplicación o vías agámicas. Uno dice multiplicación de semillas, una vía sexual porque tiene que haber flores para que haya fruto y dentro de ese fruto haya o se logren tener semillas. Eso sería alguna de los mensajes que uno le puede llegar a dar con respecto a clima de la región, como el comportamiento. Humedad sería lo mismo, una planta que nace pero con deficiencia de humedad y el suelo puede ser en muy buenas condiciones, va a estar en un estado vegetativo, pero no va a llegar reproductivo. Entonces esa planta va a ser difícil que nosotros la podamos multiplicar en nuestra región. En el tema de época del año, nosotros queremos multiplicar plantas y hay plantas que las vamos a multiplicar y no son por semillas, las vamos a hacer por esa vía agámica que comentamos recién. Vamos a dividir o vamos a hacer por estacas, tenemos la posibilidad de hacer estacas. ¿Sí? ¿En qué época del año nosotros queremos hacer las estacas? Porque no todos los meses del año o no todas las estaciones del año le vienen bien a esa especie para hacer una estaca. Tomemos ejemplo, para una especie tal X, recomendamos que sean las estacas de otoño-invierno o salida del invierno, y en primavera sale de la latencia o de la dormición que tenía
esa planta, porque es una planta de hojas caducas, y empieza a desarrollar raíces en esas estacas. Entonces la época del año tiene mucho que ver para este caso en particular. Otra cosa a tener en cuenta es qué especie, qué variedad o híbrido queremos nosotros multiplicar. Tener en cuenta la especie es muy importante, sí, podemos hacer una multiplicación de especies, de una especie por semilla, bárbaro, sí. Esa semilla, por ahí hay que darle ciertas condiciones para que germine y hacer una multiplicación de muchas plantas. La multiplicación por semilla es una de las que podemos generar muchísimos más individuos que por otras vías. Pero bueno, también hay que ver qué condiciones debemos darle. Por ahí hacemos una multiplicación por semillas y después podemos generar otro tipo de multiplicación porque la especie lo da para hacer por otra vía. Podemos hacer una siembra de orégano por semilla y después podemos hacer divisiones de mata. Eso también se pueden tener combinación. Otra cosa que debemos tener en cuenta es si es una variedad o es un híbrido. Por ahí, si nosotros sacamos una variedad determinada y que pasa por ahí en muchos frutales, por ahí tenemos plantas que son de injerto. Bueno, su planta madre por ahí tiene un cierto grado de hibridación, entonces esas plantas fueron multiplicadas porque esa tiene una cierta característica y se trató de mantener esa característica, entonces se hace por una vía agámica. Mientras que si hiciéramos por semillas, todas las plantas generadas del fruto de esa planta serían todos diferentes con respecto a su origen. Si en el caso que tengamos una variedad y ejemplo no tenga su fecundación no sea cruzada, bueno, es así, se mantiene la variedad, mientras que si hubiera una fecundación cruzada es un híbrido, entonces no se recomendaría sacar semillas de ese híbrido. Eso es para tener en cuenta. Otra cosa es cuando hacemos la elección de plantas o de frutos. Si queremos sacar hijos, ya sea fruto para sacar semilla o queremos dejar una planta madre para sacar estaca, o eso, bueno, tener en cuenta dejar el mejor ejemplar o dejar los mejores frutos para sacar o semilla o materiales de esa planta que pueden ser gajos o estacas, bueno, que sea la que nosotros nos resulta mejor por las características que nosotros podemos percibir. Si tenemos otras características que por ahí son más difíciles de percibir, bienvenido sea, pero bueno, por lo que uno ve o el comportamiento que tiene en el ambiente o se adapta muy bien a la zona y no tiene problemas de enfermedades, bueno, de esa planta vamos a dejar vamos a utilizar para sacar nuevos hijos. Bueno, para el caso de multiplicación por semillas, nosotros tuvimos la posibilidad de elegir esa especie que se multiplica por semilla. Bueno, dijimos vamos a dejar el mejor fruto, el que estaba más pintón, el que estaba más maduro, el que estaba más sano. Bueno, y de ese fruto podemos sacar semillas. Si nosotros no tenemos en cuenta eso que percibimos primero a la vista y cosechamos otro fruto que por ahí no es tan agradable a la vista, bueno, vamos a tener algún problema de que esa semilla no va a tener en su futuro, no va a ser una semilla viable, o gran parte de esas semillas que dio ese fruto no van a prosperar cuando nosotros las pongamos en condiciones de germinación. Por ahí pueden ser semillas, sí, que nazcan
tengan cierta energía, pero no terminan de llegar en el proceso de la germinación. Entonces su poder germinativo es un poder germinativo bajo. Algunas plantas son por naturaleza ya de poder germinativo bajo, pero bueno, otras es por las condiciones que haya recibido ese fruto o ese fruto que nosotros seleccionamos. Por otro lado, hay que tener un conocimiento de cómo son las partes de la flor, dónde se desarrollan las semillas. Las semillas se desarrollan en el órgano femenino que tiene la planta, que es el ovario, mientras que puede haber flores que tengan su parte femenina y su parte masculina, los dos sexos en las flores o no. De esto vamos a hablar ahora en próximas diapositivas, pero bueno, conocimiento de lo que son flores y flores que puedan producir semillas, Eso también, porque hay plantas que son ornamentales, que producen flores, pero las flores, como dijimos hoy, por condiciones del ambiente, por ahí no producen semilla. En esta diapositiva vamos a ver un poquito qué tipos de flores hay, dependiendo de cada una de las especies y sobre todo de las que vamos a estudiar, especies que se multipliquen por semilla. Bueno, una flor, como dijimos hoy, tienen todas sus partes, la habrán podido ver en la diapositiva anterior, pero bueno, aquellas flores que tienen sus órganos masculinos y femeninos serían las flores perfectas. Esas flores perfectas supuestamente serían buenas para polinizarse. El grano de polen de su flor podría fecundar a su parte femenina dentro de la misma flor. Así ocurre en muchas especies. Otras flores pueden ser imperfectas, que sean flores que sean solamente hembras o femeninas, tengan sus órganos femeninos. Otras flores pueden ser, y otras flores imperfectas pueden ser aquellas que tengan sus órganos masculinos. Estas flores pueden existir en la misma planta o puede haber plantas que sean femeninas y otras plantas que sean masculinas. Así que esa por un lado. Por otro lado, cómo se comporta el tema de la fecundación o la polinización. Dijimos que para que las flores puedan producir un fruto y ese fruto tenga una semilla, que hay muchas flores que pueden producir frutos, pero pueden llegar a no tener semilla, frutos apomíxicos. Estas flores se tienen que fecundar. Entonces, por ahí, las plantas que de su misma flor se fecundan, el polen va hacia la parte femenina de su misma flor. Esas plantas son autógamas. Esas plantas autógamas son aquellas variedades que entre sus individuos tienen muy poquita diferencia porque no hay entrecruzamiento entre los granos de polen. Mientras que las alógamas es aquellas plantas que tienen sus flores y que sus flores a su vez pueden compartir los granos de polen, compartir en decir, ¿no? de un lado a otro van los granos de polen, y entonces se entrecruzan. Esas serían plantas alógamas. O plantas que existan las dos, que se autopolinicen y que se entrecrucen. Bueno, plantas que tienen o que existió la polinización cruzadas o alógamas.
Bueno, y acá tenemos algunas especies: acelga, chicoria, apio, brócoli, cebolla, coliflor, escarola, espinaca, maíz, melón, melisa, pepino, perejil, puerro, remolacha, rabanito, repollo, sandía, zanahoria, zapallo y, bueno, y algunas otras más. Esto a modo de ejemplo, que es lo que plantas que nosotros podemos tener en nuestra huerta. Estas plantas y estas flores que se producen y que van a tener frutos, estos frutos, si hay de esa misma especie 2 o 3 variedades dentro del mismo ambiente, puede existir un entrecruzamiento. Entonces sus plantas o sus semillas de esos frutos que nosotros podemos cosechar, supuestamente van a tener pequeñas o grandes diferencias con respecto a su planta madre. Entonces, por ahí, estas plantas sufren el entrecruzamiento. Ya comenté en algunas diapositivas anteriores el caso de zapallo, que es muy fácil de que en un lote de zapallo, y nosotros tenemos el zapallo criollo, que haya entrecruzamiento entre el zapallo, la variedad que tenemos nosotros, y el zapallo criollo que teníamos. O en el caso de zapallo amargo, zapallo natural, que se entrecruce con los zapallitos de tronco, y estos después sean zapallitos de tronco, y dejamos semilla para el futuro, para el año próximo o para el periodo siguiente. Esas semillas pueden salir entrecruzadas con un zapallo amargo y pueden llegar a ser frutos con cierta toxicidad. Bueno, entonces tengan en cuenta eso. Variedades que no sería recomendable que en ese mismo sector haya varias variedades. Por otro lado, aquellas especies que son de autofecundación o autógamas, que tenían las flores perfectas y se autopolinizan, como es haba, arveja, tomate, poroto, lechuga. Eso es importante, que nosotros podemos guardar semillas que nosotros las identificamos, semillas de plantas que son muy productivas, que son plantas sanas, que tienen muy buen comportamiento. Nosotros podemos guardar semillas de estas y sabemos que van a generar individuos muy similares a la que les dio origen. Eso con respecto al otro grupo, que puede llegar a haber una cierta hibridación. No quiere decir que estas plantas autógamas, en el caso del pimiento y de tomate, que no haya híbridos, que no se hayan producido fecundaciones cruzadas, pero eso ya es por otra vía y no es la vía natural. Hay pimientos que son entrecruzados y tomate lo mismo, que son tomates híbridos, y de ahí también están los distintos tipos. Pero lo normal es que son plantas cuyas flores son de autopolinización. Otra característica que podemos ver también, que pasan en muchas especies, ejemplo de esas de cosecha, de uno cosechar semillas, es en el caso de cebolla, acelga, algunos pimientos, que pueden ser plantas anuales, bianuales o perennes. Eso también tener en cuenta. Hay plantas que se comportan como anuales porque las condiciones del ambiente lo dan que esos cambios de temperatura bruscos y bajas temperaturas hacen que las plantas se comporten como anual, terminan su ciclo y se mueren por el tema de los fríos de las heladas. Muchas de ellas podrían pasar esa temporada de latencia, pero si no agarrara tantas bajas temperaturas, y podrían rebrotar en el periodo siguiente. Eso para tener en cuenta, que muchas plantas pueden ser también perennes o bianuales, pero se comportan como anuales por el tema del clima. También tenemos plantas que son bianuales, como en el caso de cebolla y algunas variedades de acelga, que
El primer año nacen, generan un bulbo, recién al año siguiente podemos poner en condiciones esos bulbos a desarrollar durante toda la primavera y en el verano florecen. Ahí tenemos recién la cosecha de semilla. O en el caso de acelga, que podemos sembrarla en cualquier época del año, alguna acelga, como ejemplo una acelga bresane, que es una variedad de INTA, que se trabaja mucho en el proyecto en ProHuerta, que se entregan en las colecciones, es una semilla bianual, o sea que cualquier época del año que uno la siembre, el primer periodo y todo ese año pasa en estado vegetativo y recién al segundo año florece. Entonces, de esa forma podemos esperar también una cosecha de semillas. Otro caso son las plantas anuales ya por su origen. En el caso de zapallo, son plantas anuales, o sea que ese año, al final de ese ciclo, vamos a tener sus frutos y bueno, podemos cosechar las semillas, siempre teniendo en cuenta que no haya entrecruzamiento entre los zapallos. Lo mismo la lechuga, que era también es otra planta anual. El maíz, los tomates, acá no tiene nada que ver la polinización con el tema de si la planta es anual o no. Tengan en cuenta que el maíz tiene problemas con entrecruzamiento, lo mismo que zapallo, y no tanto con lechugas o tomate. Eso para que tengan en cuenta. Otra cosa para tener en cuenta, en el caso de maíz, serían flores imperfectas. Por un lado tenemos la panoja con su parte masculina en la parte superior y sobre la caña y a una cierta altura, no en la parte superior, sino más inferior, pueden encontrar las espigas con sus órganos femeninos, que es donde nosotros desarrollamos, donde se desarrollan los choclos. Eso tener en cuenta, porque también tener en cuenta cómo se fue sembrada la especie, ese cultivo. Si sembramos pocas plantas y emergencias plantas similares, por ahí van a madurar sus panojas y por ahí no está, los granos de polen están maduros, pero la parte femenina no está madura, entonces la fecundación no se da o muy poca fecundación. Entonces por ahí el sistema de siembra y a su vez el método escalonado hace que tengamos la polinización y sea mucho más eficiente, y por consiguiente los choclos van a tener todos sus granos cuajados. Eso podría ser una condición. Bueno, luego de ver estas generalidades, las diapositivas anteriores, de cómo producir semillas, bueno, sabiendo las especies, cuáles características tienen, ya sabemos que dan frutos en diciembre hasta abril y que van a estar los frutos totalmente maduros y que vamos a poder sacar semilla viable. Bueno, entonces cosechamos semilla. Esa semilla se guarda en un lugar o se conserva en un lugar fresco, seco y en lo posible oscuro. Luego estas semillas se pueden sembrar en invernáculo durante el invierno, entonces podemos hacer almácigos o la podemos hacer al aire libre en primavera o verano cuando las condiciones de esa especie lo requieran. Si las temperaturas o presencia de helada les afectan, bueno, habrá que hacerlas siempre en invernáculo. Se puede sembrar en canteros, se pueden sembrar en mensadas, se pueden sembrar en bandeja. Eso es indistinto. Por ahí lo que tienen es los cuidados luego de la siembra, como son los riegos y cómo mantener esos almácigos en condiciones de temperatura y humedad.
Por el otro lado, antes de la siembra, bueno, ver también esa especie si necesita, qué humedad necesita. Bueno, si tiene humedad, frío o fresco, por ahí algunas necesitan un cierto estímulo con horas de frío o fresco y después ponerlas en condiciones de germinación, o presencia de calor, eso también, o algún ácido o algunas semillas que son duras, pasarlas por algún tamiz, algo que rompa la cutícula y que eso pueda ser para germinar. Puede ser para semillas que nosotros utilizamos en la huerta o no, pero son generalidades que puede suceder. Qué sé yo. Ejemplo, alguna semilla de perejil que por ahí nace en otoño e invierno. Bueno, las condiciones de otoño e invierno hace que el fresco durante unos días estimule el proceso de germinación. Bueno, si nosotros vamos a hacer en primavera o verano, por ahí podríamos ayudarnos esa estimulación con dejar 4 o 5 días en la puerta de la heladera la semilla y después ponerla en condición de germinar. Otra es el sustrato que nosotros le vamos a poner para la siembra, también es importante poner en condiciones que tenga suficiente humedad, que tenga aireación y que luego de haber desarrollado esa pequeña planta tenga los nutrientes necesarios para seguir su desarrollo. Bueno, en este cuadro vamos a ver algunas de las especies que nosotros podemos tener en la huerta y cuáles serían las plantas que nosotros debemos dejar frutos y cuáles serían las plantas o verduras de hoja. En el caso de tomate, maíz, calabazas, esas plantas nosotros podemos dejar alguno de sus frutos, el mejor que termine su desarrollo normal, y de esas plantas y de ese fruto bien desarrollado podemos hacer la cosecha de semilla para el futuro ciclo. Algunas de estas plantas van a ver que tienen la capacidad de poder germinar varios años. Por otro lado, las verduras de hoja. Las verduras de hoja, en su periodo vegetativo es el que usamos nosotros, que los consumimos. Entonces, por ahí, alguna de esas plantas que nosotros vemos que desarrolla mejor, que tienen muy buen comportamiento, que sus hojas son sanas y cosechamos algunas hojas y nos parecieron buenas, bueno, esas habría que dejar algunos de esos individuos para cosecha de semilla. Eso es algunas de las premisas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, verduras de hoja, vamos a dejar una planta que termine su ciclo. Ya tenemos que prever o ir viendo cómo se viene desarrollando. Y en el caso de verduras, los de frutos, bueno, no en este caso puede ser el comportamiento de las plantas, pero sí que uno de sus frutos no consumirlo y dejarlo para que termine o cumpla con todos los estadios de desarrollo normal. Bueno, para aquellas plantas que sus frutos, donde nosotros cosechamos semillas, son frutos secos, como en el caso de lechuga, puerro, cebolla, rúcula, maíz. Estos frutos hay que dejarlos secar, luego se trillan o se desgrana, se hace la limpieza, se sacan restos de sus frutos o de flores que tengan, o en el caso del maíz, chala y restos de la espiga, y se guarda en un lugar, como dijimos hoy, seco, oscuro y a una temperatura ambiente. Por otro lado, frutos más pulposos, esos frutos más frescos, como en el caso de tomate, berenjena, se corta el fruto maduro,
se saca la semilla con esa sustancia gelatinosa, se deja a temperatura ambiente, porque eso hace como una especie de fermentación. Luego de 4 o 5 días se lavan y se dejan secar y se guardan para futura siembra. No es recomendable dejarlo con esa sustancia gelatinosa porque quedan todos pegados, entonces las semillas quedan todas aglutinadas. Entonces se lavan, van a las semillas bien formadas van a quedar en la parte inferior y la parte, o se pueden colar y después sí se dejan secar. Para los frutos semipulposos, como son las calabazas y los pimientos, también se hace un corte del fruto, un fruto maduro. Fruto maduro y se deja secar, se saca la semilla y se deja secar. En el caso no se recomienda lavarlos porque suelen quedarse con unas sustancias y a su vez pueden multiplicarse hongos sobre la semilla, entonces no sería recomendable en este caso lavarlo. En el caso de las calabazas o los zapallos y los pimientos. Los pimientos para que su semilla sea lo más viable posible tendría que ser el pimiento que ya esté pasando con la coloración rojiza o amarillenta, no esté en su coloración verde intenso. Otro dato importante por ahí para el tema de cómo hacemos para mantener nuestra semilla o nuestras especies a lo largo de los años. Por ahí como dato importante el poder germinativo, que pueden llegar a tener un poder germinativo aceptable. Por lo menos si uno tiene la posibilidad de que siembre 10 semillas y que de esas 10 semillas nazcan 4, 5 o 6, bueno, dependiendo de las especies, algunas aceptables, mayor poder germinativo y otras no tanto. Pero sí cuánto tiempo dura esa semilla viable. Para el caso de cebolla, puerro, maíz, espinaca, esa es 1 año, 1 o 2 años. Todo es bastante relativo, no que dure 1 o 2 años, pueden durar 5, no, esas supuestamente son las que duran menos. Después semillas como acelga, arveja, perejil, pimiento, poroto, remolacha, tomate, zanahoria, esas 2 a 3 años no habría problema en ponerlas a germinar y sea una semilla viable. Y de 3, 4, 5 años o más, siempre va a depender de las condiciones donde nosotros la tuvimos guardado. Si nosotros estuvimos en un lugar donde hubo grandes diferencias de humedad, estuvo en contacto con la luz y muchas diferencias de temperatura entre esos periodos que nosotros tuvimos guardado, no son condiciones buenas para el guardado. Entonces puede verse afectado su poder germinativo. Si lo tuvimos en un lugar cerrado, fresco, cerrado el recipiente también donde están las semillas, no tendríamos problemas por varios años de tener una buena germinación. Entonces berenjena, escarola, lechuga, melón, sandía, zapallo, calabaza, bueno, que es una variedad de zapallo, rabanito, brócoli, coliflor, esas son semillas que pueden durar varios años. Uno por ahí dice, no, la semilla, una semilla de vieja, o una semilla que uno duda en que germine. Bueno, hay que ver cuándo fue cosechada, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, de esta forma vamos dando por culminado esta primera etapa de cómo podemos multiplicar algunas plantas de la huerta. Cualquier consulta la pueden hacer llegar al correo de
de INTA, correo institucional, de Braco con una sola C, .marcelo@inta.gov.ar.